Buenos días, mi nombre es Laura Camila Rincón Torres, soy estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y este video nos hablará sobre los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante y las implicaciones de este en nuestra sociedad actual. Entonces, comenzamos con los hitos históricos. Empezó con la división del mundo en el siglo XVI entre metrópolis y colonias, que implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Otro de sus hitos más importantes fue que continuó en el imperialismo del siglo XIX y XX. En este contexto hablaremos sobre el lenguaje que no tiene una facultad performativa, ya que palabras como civilización, barbarie, subdesarrollo, modernidad, etc. han ido legitimando relaciones de dominación entre las naciones. Pero este no siempre busca la comprensión intersubjetiva, sino que muchas veces se usa como un mecanismo para confundir o para arraigar alguna perspectiva. Y hablando un poco del desarrollo, es un concepto al que se llega por comparación o posición entre países y sociedades. Y continuando con nuestros apuntes más relevantes en nuestra lectura, es algo importante hablar sobre la invención moderna del otro, como inferior y bárbaro. Comienza en el siglo XVI durante la época de los descubrimientos y se tiene que la imagen del otro, es decir, de los pueblos diferentes de las periferias capitalistas, se ha construido ideológicamente sobre la base de las dicotomías, civilizaciones, bárbaros, modernos, tradicionales, desarrollados, subdesarrollados, norte, sur, primer mundo, tercer mundo. Con estas segregaciones racionales, geográficas y económicas, las potencias han consolidado su poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales de los países de las periferias. Y por eso es que con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de España, Portugal y concedido mediante una bula del Papa Alejandro VI, arrancó la construcción de las periferias. Esta periferación está en la base de la acumulación originaria del capitalismo. Por ello, explicó Paul Sweezy en 1966 que el subdesarrollo de las colonias fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. Y diciendo a lo anterior, la construcción simbólica del poder en las colonias hace que los élites locales busquen asemejarse cada vez más a los élites de la metrópoli. En América Latina, para las clases dominantes de la postindependencia y de la época de instauración de las primeras repúblicas liberales de mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros, los indios eran razas inferiores y atrasadas a las cuales eran legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. La modernización requerida, una suerte de blanqueamiento no solo de las etnias, en muchos países se estimularon las migraciones de trabajadores europeos y asiáticos para mejorar las razas, sino además del pensamiento, de los valores, de las creencias y de los modos de producir. En el fin de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras. En 1919, que se conoció como el Tratado de Versalles. Con este pacto se estipuló la reparticipación de las colonias por el mundo a través del sistema de mandatos organizado por la Sociedad de Naciones. Así, esta se consagró un sistema de control de los mandatos. Esta nunca funcionó por la vida institucional de la Sociedad de Naciones, facilitando que las potencias obraran con tal discrecionalidad, explotando recursos naturales y poblaciones originarias. Según Gilbert Ritz, el concepto de desarrollo no es natural o aséptico. Ritz señala que el desarrollo es una creencia que se sustenta en 4 pilares teóricos. El primero se presenta como un proceso natural. El segundo, caracterizado por la continuidad y la homogeneidad. Tercero, que tiene un carácter temporal y acumulativo. Y el quinto, que es irreversible.
Luego se ve que en el ascenso nazifascista pronto se desmoronaron los equilibrios de poderes logrados con el Tratado de Versalles y tras la Segunda Guerra Mundial las transformaciones operadoras en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. Las preocupaciones del Occidente se concentraron en neutralizar el expansionismo comunista. El discurso de posesión del presidente Truman del 20 de enero de 1949 en esta presidencia se enmarca en el modelo keynesiano de la época basado en el intervencionismo económico del Estado para aumentar la producción. Según Walt Rouston, en 1960 expuso que en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico es económico. Esta mostró que el camino que debían seguir los países atrasados o del tercer mundo para alcanzar la modernización. Las influencias políticas de Rousseau se hicieron notar en el diseño de dos programas, el Plan de Marshall y la Alianza para